Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, amplificador derivador número 54. Tenemos aquí el op-amp con su alimentación positiva y negativa y realimentación negativa, una resistencia que viene a la salida a la entrada negativa y un condensador aquí a la entrada. El amplificador se llama derivador cuando está el condensador en la entrada. Si estuviera el condensador integrado, podríamos decir, como regla mnemotécnica, con el op-amp que estuviera aquí, entonces es un amplificador integrador y la resistencia aquí se intercambian porque hace la función de derivar la señal que entra. Entonces recordamos brevemente en qué consiste el amplificador derivador y sabemos que aquí la intensidad que si hay un voltaje aquí se aplica a la entrada, esto es tierra virtual, aquí hay 0 voltios, como tiene realimentación negativa aquí también tendré 0 voltios, si aquí aplico un voltaje habrá una intensidad de corriente que va hacia allí, una intensidad 1. Como aquí en el op-amp no entra corriente, en los pins ni entra ni sale, toda la corriente que viene por aquí tiene que pasar por aquí. Entonces I sub 2, la corriente que atraviesa esta resistencia, será I sub 1 igual a I sub 2, la corriente que atraviesa el condensador igual a la intensidad que atraviesa la resistencia. Si aquí hay 0 voltios y hay una intensidad que atraviesa la resistencia, significa que habrá una caída de voltaje. Siempre que una intensidad atraviesa una resistencia, cae un voltaje. I por R, ley de Ohm. Aquí la caída de voltaje será VRF, que será I2 por RF. Como aquí pasa corriente, si aquí tengo 0 voltios y aquí cae corriente, significa que aquí aparecerá un voltaje negativo, si va en este sentido, la corriente. Entonces, ¿cuál es la I sub 1? La fórmula de la corriente que atraviesa un condensador. La fórmula de corriente de ese condensador es la capacidad del condensador por la variación respecto al tiempo de VI menos Vx, siendo VI la entrada y Vx este de aquí. Si hay variación de voltaje entre los extremos del condensador, pasa corriente. Si no hay variación de voltaje, no pasa corriente. Si aquí tengo 5 voltios y aquí 5 voltios, pues el condensador no conduce. VI menos Vx. ¿Y cuál será la corriente I sub 2? Pues la corriente I sub 2 será esta de aquí, Vx, que hemos llamado, menos V0, que es la corriente de aquí, entre la resistencia que atraviesa, RF. La intensidad que pasa por aquí igual a la intensidad que pasa por aquí. Entonces, Vx hemos dicho que es 0, y Vx aquí también es 0. Vx sería esto de aquí. Entonces, ¿qué me queda aquí? Capacidad del condensador por la variación del voltaje, lo que varía el voltaje en la entrada con respecto al tiempo. Esto es igual a menos V sub 0 partido por la resistencia del feedback. Casos que nos podemos encontrar, que VI sea corriente continua. Entonces, si VI es corriente continua, la variación de VI con respecto al tiempo es 0. Variación, la corriente continua es constante, la derivada, variación de una constante es 0. Si esto es 0, nos encontramos la derivada respecto al tiempo de VI, que no hay corriente. Pero ¿qué pasa si es corriente alterna? Voltaje I es corriente alterna. Entonces, si es corriente alterna, entonces esto tiene un valor. Y podríamos despejar V sub 0, el voltaje a la salida será el menos lo paso al otro lado, menos el R este multiplica FC, menos RF por C, por la variación de VI con respecto al tiempo. Simplemente hemos hecho es despejar esta ecuación. Cuando la derivada es 0, esto se anula. O sea, cuando la corriente es continua, por aquí no pasa corriente porque esto es 0. Pero cuando la corriente es alterna, hay una variación del voltaje con respecto al tiempo. Entonces aparece una corriente que atraviesa el condensador, atravesará también la resistencia y modificará o variará el valor de V0. V0, valor a la salida, tenemos es menor RFC por la derivada de I con respecto al tiempo. Y esta es la fórmula que utilizaremos. A ver, vamos a subrayar esto mejor. Bien, entonces vamos a hacerlo entonces ahora ya con un caso concreto.
es este de aquí. Tenemos a la entrada una señal sinoidal de 5 voltios pico. O sea, esto es 5 más 5 y esto es menos 5, de un periodo de 100 milisegundos. Entonces, sabemos que una corriente senoidal se puede expresar como seno de V por T. La corriente esta senoidal será el seno de Vt. V, ¿qué es V? En la velocidad angular de esta onda será 2pi por la frecuencia. Y a la vez la frecuencia sabemos que es el inverso del periodo. T igual a 100 milisegundos. O sea, podemos poner en segundos T igual a 0,1 segundo. Cada 100 milisegundos se repite la figura, quiere decir que es 0,1 segundos, o sea, cada 10 segundos, cada segundo se repetirá la figura 10 veces. En un segundo, 0,1 cada vez, pues la frecuencia será 10, que es el inverso de la frecuencia, inverso de 1 partido por T, 1 partido por 0,1 igual a 10. Tenemos que la frecuencia vale 10. Esto de aquí vale 10. Y 2pi, 2 por 3, 14, 6,28. 6,28 por 10, 62,8. Podemos poner esto estará en radianes segundo. 2 radianes segundos. Pues tengo que esta, entonces, bueno, no, la fórmula del voltaje, el voltaje que estamos aplicando aquí, VI, será la amplitud de la onda, que es 5, por, ahora sí, seno de Vt. 5 es 5 y el seno, ya hemos calculado V, la velocidad angular es todo esto, 62,8 por el tiempo. En función del tiempo, si cojo el tiempo aquí, aquí, aquí o aquí, me dará valores distintos del valor del voltaje de la entrada. Esta es la ecuación del voltaje de entrada. Y ahora tenemos que calcular cómo quedará el voltaje en la salida. Entonces, el voltaje en la salida, copiamos la fórmula. Control C. Control V. Voltaje aquí en la salida es menos RC por F. Entonces podemos copiar V0 es igual a menos RF. RF ahora vale 10K. Menos 10K es 10 a la 3. Esto tiene que estar en ohmios. Esto está en ohmios y esto en faradios. El condensador 0,1 microfaradio. O sea, 0,1 por 10 a la menos 6 para que esté en faradios. Por la variación, la derivada de VI con respecto al tiempo. VI vale esto, derivada de 5 seno 62,8 por T con respecto al tiempo. Menos 10 por 10 a la 3 por 0,1 por 10 a la menos 6. Esto al final queda, bueno, vamos a copiarlo y resolvemos esta ecuación. Insertamos nueva página, ponemos esta fórmula, entonces hacemos ya menos 10 por 10 menos 3 menos 6, esto da menos 0,01 por, y ahora la derivada de esto 5 es una constante, sale fuera, y me queda 5 por la derivada de lo de dentro, 5 por derivada de seno 62,8 por T con respecto al tiempo. La derivada del seno es igual al coseno. Entonces me quedará 5 por la derivada del seno es el coseno y por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 62,8t. La derivada de lo de dentro respecto al tiempo es 62,8. Entonces tengo que multiplicar esto también por 62,8. Y entonces ahora esto menos 0,01, el 5 este es este de aquí, me falta la derivada de esto que era el coseno de 62,8t por 62,8. Las constantes 62,8, el 5 y el 0,01 lo agrupo, me da menos 0,314, menos 0,314 por el coseno de 62,8t. Y este sería la salida. El voltaje a la salida vendremos que vale menos 0,314 por coseno de 62,8t. Si nos fijamos el voltaje a la entrada,
era 5 por el seno de 62,8 por t. Esto es una curva senoidal de amplitud 5 y menos 5. Esto sería la entrada, amplitud 5. Aquí a la salida, la amplitud en cambio es, bueno, el menos 0,314 es porque sale desfasada. Esto es el seno y esto es el coseno. Esta es la figura seno, el coseno sería desplazado y luego empezaría. Casi la amplitud es 0,314, o sea, 0,3, esto es 5, muy pequeñita, pero tendría la misma frecuencia o periodo, por lo tanto sería una curva más, bueno, empieza en el 0 y cuando este llega al 1, este pasa al 0, no, esto está mal dibujado. Aquí está el 0, aquí está el máximo, diríamos, aquí está el mínimo. Cuando este llega a 1, aquí, cuando esto llega a 1, 0, 0, esto llegará a menos 1, o sea, negativo, pues esto también un poco torcido. Y cuando este llega a 1, llega a 0, más o menos la curva sería más pequeña, porque la amplitud es más pequeña, 0,314, el periodo es el mismo, 62,8t. 62,8 hemos dicho que era el W. W era 2pi por frecuencia. Si el W en los dos es igual, o la velocidad molar es igual, quiere decir que la frecuencia en las dos es la misma frecuencia. Y esto sería la señal que obtendríamos a la salida del amplificador derivador.